Muy buenos días. En mi carácter de enlace de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la ONACEF, que preside el licenciado Jesús Rodríguez, quiero dar una cordial bienvenida a todos y cada uno de los que nos acompañan. En el encuentro de hoy abordaremos ODS, desafíos del control en la Agenda 2030. Y para ello contamos con excelentes panelistas que nos darán su mirada sobre el tema. Antes de darle la palabra, me parece importante resaltar que el tema ODS es un tema muy presente en los trabajos que viene desarrollando la Comisión. Desde la presidencia y con el acuerdo de cada uno de los miembros que la conforman, se ha impulsado la realización de estudios, análisis comparativos y relevamientos de buenas prácticas regionales con el objetivo de contribuir a mejorar la implementación y fiscalización de los ODS. Y con ello, promover la buena gobernanza de los ODS. Pero también, desde la Comisión, entendimos que la Agenda 2030 nos interpela con su ODS 16, Meta 10. Garantizar el acceso público a la información. Es así que desarrollamos un índice de disponibilidad de información a la ciudadanía sobre la gestión de las entidades fiscalizadoras superiores, con el objetivo de, a través de este índice, mejorar la calidad de la rendición de cuentas de nuestras organizaciones. Este estudio evidenció el grado de compromiso de OLACEF y de las FS con este objetivo. Mientras en la primera medición, que fue realizada en el 2017, el índice medio obtenido fue de 51 puntos, en el 2019, es decir, 2 años después, el índice pasó a 74 puntos, es decir, que tuvo un incremento de 23 puntos. Y este año, dado que estamos comenzando con la medición del IDIGI 2021, aspiramos a superar los 80 puntos. Y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Para ello, desde la presidencia, se está realizando un acompañamiento técnico a cada FS, para que ellas puedan identificar sus brechas y trabajar en ellas. Concomitantemente, también estamos haciendo sesiones virtuales con toda OLACEF para que podamos compartir las buenas prácticas identificadas en el entendimiento de que pueden servir de referencia para otras FS. De esta manera, conforme es nuestra misión, seguimos avanzando hacia organizaciones más transparentes y más participativas. Los invitamos especialmente a revisar estos documentos a los que me referí y muchos otros que tiene la Comisión en la página de OLACEF y en la página de la AGN, en la sección específica para la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza. Ahora sí, yendo puntualmente a este conversatorio, quiero comentarles que el mismo durará aproximadamente 1 hora. Cada panelista va a contar con 15 minutos para realizar su exposición, y luego se abrirá un espacio de preguntas, por lo cual durante las exposiciones los invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Contamos con el apoyo de Aníbal Coloper, quien va a estar recibiendo todas estas preguntas, que después las formularemos a los expositores. Y previo a darle la palabra, haré una breve síntesis del perfil de los expositores que hoy nos acompañan. Lo haré en el orden en que tendrán después la palabra. Claudio Tomasi es
Actualmente, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Argentina, donde asumió funciones en abril del 2021. Anteriormente, estuvo a cargo de la oficina del PNUD en Turquía como representante residente 2018-2021 y director de país 2016-2018. Previamente, se desempeñó como representante residente adjunto del PNUD en Cuba 2012-2016, en Nicaragua 2008-2012 y en República Dominicana 2003-2007. También trabajó en la oficina del PNUD en Panamá como representante residente asistente 2002. Antes de su compromiso con el PNUD, trabajó para la Unión Europea y para los voluntarios de las Naciones Unidas en India, donde comenzó su carrera en las organizaciones internacionales. Durante su trayectoria de más de 20 años en el ámbito del desarrollo humano sostenible, ha cooperado con una amplia gama de actores internacionales, nacionales y locales en 3 continentes. Claudio Tomasi es sociólogo de nacionalidad italiana, tiene una maestría en estudios sobre desarrollo de SOAS, School of Oriental and African Studies, de la Universidad de Londres, y se graduó en Sociología y Planificación Social en la Universidad de Sociología de Trento, Italia. También nos acompaña Carlos Antonio Montero. Actualmente es el Síndico General de la Nación, máximo órgano de control interno de la República Argentina. De profesión contador, se ha desempeñado como funcionario en diversos organismos, tanto en el ámbito público nacional como en el de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito nacional, fue gerente general de la Auditoría General de la Nación y titular de la Unidad de Auditoría Externa del Registro Nacional de las Personas. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, fue subsecretario de Inspección General, subsecretario de Finanzas, subsecretario de Producción y subsecretario de Gobierno. En el ámbito privado, fue director, síndico y asesor de distintas empresas privadas. En lo vinculado al ámbito académico, fue director del Centro de Estudios de Servicios Públicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Estudio Pymes de la misma facultad, presidente del Centro de Profesionales de Organismos de Control Estatal y presidente del Instituto Argentino de Servicios. Finalmente, Jesús Rodríguez es presidente de la Auditoría General de la Nación, máximo órgano de control externo de la República Argentina. Fue nombrado auditor general en 2016 a propuesta de su partido, la Unión Cívica Radical. En 2020, tras el cambio de signo político en el Poder Ejecutivo Nacional, su partido lo eligió para presidir el organismo. Rodríguez tiene una trayectoria de intensa actividad gremial, estudiantil y profesional, así como partidaria. Es representante partidario en la Internacional Socialista, donde en 2017 fue elegido vicepresidente. Ha representado a la Ciudad de Buenos Aires en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 4 mandatos, siendo en diversos momentos presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y autoridad del bloque parlamentario. Fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente de 1994 y se desempeñó como autoridad en la Comisión de Reforma Federal. Integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde 1984. Forma parte del Consejo de Administración de CIPEC, es consultor titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, dirigió el programa de fortalecimiento legislativo de Flaxo, sede académica argentina.
Se desempeñó como asesor de empresas y sindicatos y como consultor de OEA, INTAL, CEPAL y BID. Fue ministro en la presidencia del doctor Alfonsín. Como verán, tenemos expositores de lujos, así que ahora sí vamos a comenzar esta jornada dándole la palabra a Claudio Tomasi y recordándole que cuenta con 15 minutos para su exposición. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción y por la cálida bienvenida. Espero que me puedan escuchar bien. Comenzar con los saludos. Estimado Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación, y estimado Carlos Antonio Montero, síndico general de la Nación, decirle que para mí es un honor estar acá con todos ustedes representando al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque realmente nos hace muy felices poder compartir con ustedes desde la perspectiva justamente del desarrollo, algunas consideraciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, de dónde vienen, dónde estamos en este momento, cuáles son las proyecciones hacia futuro, el impacto de la pandemia y aquellas intersecciones que podamos tener en un trabajo, digamos, en ámbito del ODS 16 en sus diferentes metas. Entonces, para comenzar, quisiera decirle que este enfoque, obviamente, de nuestro lado va a ser un enfoque multidimensional basado en el desarrollo humano, que justamente es un poco el DNA del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que desde el 90 justamente aboga mundialmente, regionalmente, localmente, el desarrollo humano sostenible, que es un marco justamente multidimensional en su naturaleza, un poco como el marco de los ODS que se fue conformando hacia el 2015. Y como PNUD tenemos rol obviamente luego de acompañar a los países, al sector privado, a la sociedad civil, en aquellas acciones que van en pro del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es justamente nuestra razón de ser y nuestra, digamos, ambición y nuestro trabajo diario. Lo hacemos así en 170 países y obviamente estamos acá presentes en Argentina. Habiendo dicho eso, matizando un poco cómo se gestaron los ODS en el 2015, creo que es necesario un minuto nada más recorrer rápidamente del por qué esta es posiblemente la agenda compartida a nivel de la humanidad más importante que se ha dado históricamente. Eso, digamos, sigue a lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, del 2000 al 2015. Ustedes se acordarán, un primer intento de buscar una agenda colectiva a nivel mundial hacia el desarrollo mundial, que sin embargo se quedó corta. Quedó corta y justamente dio la luz a lo que fueron los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen en sí mismo una característica o algunas características muy diferentes de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Primero, esta es una agenda universal. Por primera vez realmente en la historia, todos los países desarrollados en vía de desarrollo se acordaron alrededor de una agenda, la Agenda 2030, y una serie de objetivos, 17, con una serie de meta y una serie de indicadores. El compromiso también es un compromiso sin precedentes. 193 países accedieron y firmaron, prácticamente se comprometieron con esta agenda colectiva. El alcance, justamente un alcance multidimensional que toca todas las partes de nuestra vida, especialmente algunas que se habían dejado afuera anteriormente, como el tema de la desigualdad, al cual voy a volver posteriormente por su centralidad en el discurso del desarrollo, y integra también la idea de la sostenibilidad, que también en los objetivos de desarrollo del milenio se había quedado en segundo plano, y eso fruto justamente de la reunión de Río +20 y todo el trabajo también hacia la conferencia de la parte en París. Y último, y creo más importante también, se centra y se enfoca en una idea que es la idea de no dejar nadie atrás, o sea, la idea de equidad, la idea de que todos y todas contamos y ir más allá de lo que son los promedios.
Habiendo dicho eso, los Objetivos de Desarrollo del Milenio realmente lograron algunos avances a nivel global, tales como la reducción de la pobreza extrema de un 50%, un logro, digamos, importante. Acceso también a la enseñanza primaria se llegó a un 90% globalmente, se combatió con éxito el paludismo, la tuberculosis, la malaria, y también se redujo en un 50%, o se aumentó en un 50% el acceso al agua potable. O sea, logros muy importantes a nivel global, que sin embargo, como decía anteriormente, se quedaron cortos y dieron justamente pie a este compromiso que por su naturaleza es mucho más ambicioso. Se habla de erradicación de la pobreza, no de una disminución de la pobreza. Se habla de una erradicación del hambre, de lograr la seguridad alimentaria, de garantizar vida sana y educación de calidad. Otro objetivo es la igualdad de género, el acceso al agua y a la energía sustentable, también promover el crecimiento económico sostenido y también adoptando medidas urgentes contra el cambio climático, la parte sostenible, y el ODS 16 que justamente se mencionaba anteriormente, que es la promoción de la paz, facilitar el acceso a la justicia, la transparencia, todo una serie de metas ambiciosas que tocan justamente el nudo, digamos, gordiano de lo que es la gobernanza y la buena gobernanza a nivel global y regional y nacional. Y esto obviamente, como sabemos, toca las tres grandes esferas de nuestra vida, que somos nosotros, las personas, ¿no? Que es nuestro bienestar, lo que en inglés le llaman las 3P: People, Prosperity and Planet. O sea, nosotros la persona, el bienestar, o sea, el prosperity, cómo mejoramos nuestros niveles de vida, y al mismo tiempo en consonancia con la naturaleza y con el planeta. Como bien decía Ban Ki-moon, el secretario general anterior, no existe un plan B. Este es el planeta que tenemos, entonces más nos vale ponernos metas ambiciosas, porque al no cumplirla justamente podemos y vamos a incurrir en una serie de desastres, y voy a volver justamente también a ese tema. Eso es un poco el marco rápidamente de los ODS, de la Agenda 2030 y de su ambición, de su integralidad, de su lógica, y obviamente eso conlleva un esfuerzo ante todo gubernamental, porque los países son los que firmaron esos acuerdos, ese acuerdo en el septiembre del 2015, pero va mucho más allá de los gobiernos, toca el sector privado, toca la sociedad civil, toca cambios comportamentales, toca una concientización colectiva prácticamente. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde estamos en este momento con esta agenda? Pasaron 5 años y realmente, en la misma palabra de Antonio Guterres, del secretario general, y acá hago una citación, y leo: los esfuerzos llevados a cabo hasta la fecha son insuficientes para lograr el cambio que necesitamos. O sea, el juicio, la situación es bastante clara, y ahora el COVID-19 dificulta aún más la consecución de los ODS. O sea, estamos en una situación donde antes del aparecer del COVID-19 ya estábamos retrasados, o sea, no estábamos en línea con el cumplimiento de los ODS, con la aparición y la crisis antes sanitaria, que se transformó en socioeconómica y política, que implica el COVID, nos estamos alejando aún más de lo que son los ODS. Rápidamente, para no dar un pantallazo demasiado sombrío de la situación, hay ODS donde sí se ha venido mejorando a nivel global y a nivel de Latinoamérica, y también a nivel nacional de Argentina. Uno es la mejora de la salud materno-infantil, donde ha habido importante mejora. Otra es la ampliación del acceso a la luz, a la electricidad a nivel mundial, y otro también el aumento de la representación de las mujeres en gobierno, aunque leímos en los últimos días como en la región, desafortunadamente, ahora mismo esa situación parece haberse revertido en términos de mujeres en situaciones de poder en la política. Lo que falta, o sea, ¿dónde nos estamos moviendo en la dirección incorrecta? Bueno, una creciente inseguridad alimentaria, un deterioro del entorno ambiental y persistentes desigualdades, ¿no? que dominan
todavía. Y como le decía, en el tema de la desigualdad, dado que es tan central en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, el COVID, vale la pena resaltar, ha tenido y está teniendo un impacto desigual sobre la población a nivel mundial, regional y nacional. O sea, las personas que más están sufriendo del COVID-19 son justamente las personas que ya partían de una desventaja y de una situación de desigualdad, tanto en términos económicos, pero una desigualdad realmente multidimensional, una desigualdad de género, una desigualdad de ubicación geográfica, una desigualdad en términos de vivienda, etc. Ahora bien, mirando hacia adelante, hacia las proyecciones, ¿no? Porque la pregunta, ok, estamos en esta situación, ¿cuáles son las proyecciones basadas en estos primeros 5 años hacia el futuro? Un primer punto es, y es clave, yo creo, y también justamente para el trabajo de la CEF y de la EFS, es que los datos son insuficientes, ¿no? Se hablaba anteriormente del tema de la transparencia. Para tener transparencia, obviamente, hace falta tener datos. Bueno, desafortunadamente, de los 232 indicadores que se establecieron a nivel mundial, alrededor de un 50%, o sea, 116, son realmente indicadores conceptualmente precisos, con una metodología claramente definida y que se producen regularmente. Eso es un panorama, digamos, global. A nivel de la región, hay algunos países que están más adelantados que otros en términos de acceso y producción de estos datos, y en particular figuran Uruguay, Costa Rica, en Panamá, como los países con más accesibilidad y disponibilidad de datos referidos a los ODS, y en las últimas posiciones figuran Perú, Guatemala, Haití y Bolivia. Ha habido un esfuerzo en los últimos años un poco para también poder leer la situación y tener una narrativa de la creación de un índice de los ODS, o sea, de cómo se puede sintetizar lo que de otra forma es muy disperso, muy integral, es verdad, pero muy disperso, alrededor de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y este índice ha estado creado en el 2016, fue creado por el SDSN, que es el Sustainable Development Solution Network, y ha sido adoptado en América Latina por la Universidad de los Andes en Colombia, y creo que es de bastante utilidad porque nos ayuda a ubicar en un tablero y luego también con un ejercicio de tendencia los diferentes países. Claro está, con lo que te decía anteriormente, tomémoslo un poco con filosofía, porque los datos son insuficientes, entonces es difícil llegar a conclusiones claras. Pero está claro que a nivel de Latinoamérica el avance que se ve es un avance que se clasifica modesto en un índice que va del 0 a 100. Latinoamérica está en un 63, que está muy por debajo de los países de la OCDE, de Europa, del este de Europa, sin embargo por encima a otras regiones a nivel del mundo, y Argentina dentro de lo que es la región se clasifica en este índice específico en el quinto lugar. Cuando uno va desagregando los datos por ODS, ahí tiene luces y sombras. Según los países ha habido avance más marcado en algunos y menos marcado en otros. Sin embargo, a nivel agregado de Latinoamérica ha habido un avance relativamente importante en el tema de clima, en el tema del agua, en el tema de reducción de la pobreza, y retroceso en seguridad alimentaria, desigualdades, como se decía anteriormente, en tema de innovación e industria, y en el ODS 16 justamente, paz, justicia y instituciones sólidas, también ha habido un retroceso. Eso para darles un poquito el pantallazo de la situación y la evolución. Y cabe destacar que si es cierto que en el tablero algunos ODS parecen rojo, otros en amarillo, otros en verde, es interesante ver el análisis de tendencia, porque nos sorprende. Por ejemplo, países como Brasil y Argentina, que en términos absolutos están en amarillo o naranja con digamos, están más arriba en esta tabla. Cuando se ve la tendencia de
2015 hasta la fecha hay una tendencia, digamos, estable o al deterioro en el avance del logro del ODS. Y eso nos tiene que hacer pensar. En el caso de Brasil, por ejemplo, es específicamente por el deterioro en el ODS 16. En el caso de Argentina, se enfoca específicamente en los desalcances, digamos, en el regreso o en la no avanzada en el ODS 8, justamente relacionado al trabajo decente y el tema del crecimiento económico. Yo sé que el tiempo es tirano, pero antes de terminar quisiera rápidamente resaltar cómo el impacto del COVID ha sido un impacto devastador en términos, obviamente, de aumentar las desigualdades. Sin embargo, quiero resaltar también que los problemas relacionados al acontecimiento, al logro de los ODS, predecían, o sea, antedecían lo que fue el COVID. Es un problema que ya estructuralmente se presentaba a nivel mundial y a nivel de la región. Lo que el COVID hace es un poco abrirnos los ojos, es obligarnos a mirarnos hacia adentro seriamente y plantear una agenda de futuro, una agenda que sea verde, una agenda digital, una agenda que junte justamente reducción de desigualdades y crecimiento. Y en ese sentido que quiero citar el informe de desarrollo humano que se llevó a cabo a nivel regional recientemente por parte del PNUD justamente, que habla de la trampa del desarrollo del continente, de Latinoamérica, de la región, donde estamos en una situación de alta desigualdad y de bajo crecimiento. Y una situación que ha venido así en las últimas décadas, no es una novedad. Y eso conlleva prácticamente una serie de problemas porque tiene unos factores subyacentes que son la concentración del poder, la violencia. Acordemos que el continente con más alto tasa de violencia, 9% de la población mundial, 35% de muertes violentas en el continente. Como se decía, la concentración del poder político, del poder económico también, y sistema social, de protección social fragmentado. Y entonces esto conforma realmente una mezcla bastante explosiva y en términos justamente de percepción de la ciudadanía. Una percepción que justamente una ciudadanía que percibe claramente estas desigualdades y que percibe también la injusticia intrínseca a estas desigualdades. Y entonces hemos visto un resurgir a partir del 2019 de una serie de movimientos sociales de protesta que parcialmente se vieron un poco, digamos, recedidos por las medidas justamente relacionadas con el COVID-19, que justamente también se puede analizar de otro punto de vista, del punto de vista de la gobernanza, de la transparencia, justamente las medidas que los gobiernos han tomado en términos de combate al COVID-19, que implica esto en términos de libertad de expresión, en términos justamente de manifestar la propia idea y de participación en el poder. Eso justamente nos lleva a una agenda futura necesaria de rebalancear este poder, porque si no se analiza el tema de las desigualdades y de las inequidades en participación a los espacios de poder y se analiza por separado del tema del crecimiento económico, estamos destinados a tener todavía en el futuro políticas sectoriales, políticas fragmentarias, cuando lo que realmente tenemos que replantearnos es nada más, nada menos que modelos de desarrollo, ¿no? Modelo de desarrollo que este COVID-19 tiene que claramente ponernos frente a los ojos. Termino hablando muy rápidamente de los desafíos comunes y en aras justamente de lo que representan la EFS a la luz de lo que es OLACEF. Lo que decía, desafíos comunes estructurales, datos, monitoreo, acceso a información, políticas justamente fragmentadas y el rol que la fiscalización y el control pueden tener para poder tener unas políticas más coherentes. En la parte de datos, la participación de las EFS en la formulación de lo que son los informes voluntarios nacionales, cosa que ya se ha venido haciendo y se está reforzando, y quiero felicitarle realmente por este trabajo, porque es un trabajo clave, es un trabajo donde justamente desde una lógica de EFS se puede incidir en los ODS en forma práctica y con mucha fuerza. El tema de la institucionalidad
institucionalidad, el tema de la coordinación, si se crean nuevas instituciones, cómo se coordinan las instituciones existentes, o sea, el tema de la institucionalidad es muy fuerte. El tema del corto plazo versus el mediano y el largo plazo. Las alianzas, el rol del sector privado y la sociedad civil, en fin, los cambios comportamentales que implica a nivel de individuo y de los ciudadanos y que se puede hacer justamente para lograr el compromiso de la ciudadanía, que pasa por la participación justamente de la misma ciudadanía. Y ahí yo creo que el rol de OLACEF y de la EFS, claro, en pro de la transparencia, en pro de lo que es el acceso a la información, básicamente del andamio democrático al final, porque lo que se está poniendo bajo presión es la no consecución del ODS y el COVID, el mismo sistema democrático en el cual estamos viendo. Entonces es un tema justamente de echarle una mano a este sistema democrático por esta vía. Trabajo en los arreglos institucionales, trabajo en la presupuestación. También la EFS tiene un rol muy importante en ese sentido. ¿Cuánto presupuesto y cómo se utiliza ese presupuesto según cuáles políticas y cuáles programas? Y, como se decía, el tema de la coordinación de la política. Terminaría acá para no robarle demasiado tiempo. Estoy muy feliz de poder contestar respuesta eventualmente y reiterando nuestro compromiso como Naciones Unidas y como PNUD, como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en acompañar en todos estos esfuerzos, en tener diálogo, en discutir, en proponer innovaciones, en traer experiencia de otros países y otras regiones, buenas prácticas, aprendiendo conjuntamente, porque queda claro, estamos frente a una situación donde la innovación, la creatividad, tiene que tener un rol central y lo sabemos claramente y estamos más que felices y más que a la disposición de explorar nuevas rutas que nos permitan dar un salto y replantear justamente modelos de sociedades y de gobernanza hacia la consecución de los ODS. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Claudio, muchísimas gracias y seguramente habrá oportunidad para que te puedas explayar al momento de las preguntas. Y nuevamente invitamos a todos los participantes a que puedan plantear sus preguntas mediante el chat. Así podemos aprovechar a estos expositores que nos den una mirada más amplia, más allá de los 15 minutos que tienen, ¿sí? Bueno, ahora sí, le toca el turno al doctor Carlos Montero, Síndico General de la Nación Argentina. Bueno, muy bien, buenos días, muchas gracias. Gracias a los organizadores por esta invitación y por organizar esta actividad. Mi saludo a Miriam Insausti, que conozco de hace unos cuantos años. Para mí es un placer compartir con Jesús Rodríguez y con Claudio Tomasi esta charla de hoy a la mañana. Con Jesús tenemos largos caminos recorridos y me siento muy orgulloso de participar en esto. Y cuando estábamos charlando y lo que estaba Claudio Tomasi del 2015 y se firmaron estos objetivos, pensando en el 2030, digo, hay que tener mucha imaginación en ese desarrollo, pensar que un día apareciera el tema de la pandemia. No hay cabeza que haya imaginado esto, no salvo una película en Netflix, no existían estas posibilidades. Pero hoy cuando uno ve también televisión y ve lo que pasa en el mundo con el tema del clima, del ambiente, nos preocupa realmente. Si estamos en Argentina, las montañas están sin nieve, los ríos están sin agua, sequía en algunos lados, inundaciones en otros, y lo vemos en el mundo, incendios, países impensados, de todo nivel. Digo, algo debemos haber hecho mal, algo estamos pensándolo mal, y ejecutándolo mal. Digo, y nos parece interesantísimo este tipo de revisión de los objetivos, cómo vamos avanzando, si ustedes quieren, hasta a un detalle. Nosotros, por eso, el objetivo final es la felicidad de los pueblos del mundo. Queremos ir a conseguir que los pueblos del mundo sean más felices. Por eso también se habla de objetivos mundiales. Y en este es un recorrido difícil. En el medio ambiente hoy coincidió con esta reunión de hoy con una actividad que tuvimos hoy a la mañana sobre un instructivo de trabajo que junto con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable tuvimos hoy con todos los funcionarios de control de las unidades de auditoría interna que están en nuestro país.
y donde vamos a iniciar un trabajo para ver este índice de seguimiento y de la sustentabilidad, porque el primer ejemplo tiene que dar el Estado. Y empezamos a trabajar sobre el Estado con un cuestionario que dentro del 31 de octubre vamos a tener la información sobre cómo estamos. Digo, porque tenemos imaginaciones, pareceres, pero con la tarea esta que vamos a hacer con nuestras unidades de auditoría interna vamos a saber tener un panorama. Esto me parece que ayuda, digo, porque los objetivos se van cambiando, adecuando a las circunstancias, pero tenemos que ir avanzando. Nosotros nos incorporamos a SIGEN, nos hicimos cargo de este organismo en diciembre del 2019, 3 meses después estalló la pandemia, pero no abandonamos avanzar sobre estos objetivos que se habían planteado en el 2015. Y en el marco de esos objetivos creamos el Observatorio de Políticas de Género. Esto que a veces parece un discurso, y yo creo que es un tema cultural, después se tiene que verificar en los hechos. Estamos los hombres, están las mujeres que trabajan, las mujeres del gobierno, que a nosotros hoy nos pareció interesante, cambiando opiniones entre mis 2 colaboradores, mis 2 síndicos adjuntos, Máximo Borsi e Irma Miranda, que fuera precisamente Irma Miranda quien contara en esta charla que tenemos hoy, en estos 15 minutos, ¿qué hicimos? ¿Qué pudimos hacer en medio de la pandemia para ir cumpliendo estos objetivos en alguna medida de desarrollo sustentable? Entonces, nosotros decimos que esta charla hoy, la explicación de la tarea que desarrollamos desde SIGEN, la hiciera la doctora Irma Miranda. Si usted me permite, yo voy a pedir a Irma que cuente la tarea que desarrollamos en estos meses de pandemia. Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias al síndico por la oportunidad. Gracias a Martín Escoto, de SIGEN, actualmente trabajando en la auditoría, por contactarse. La verdad que a mí me resultó el armado de este Power que les voy a presentar muy inspirador, porque son los objetivos que nosotros trabajamos desde el 10 de diciembre del 2019, que estamos aquí, que quizás no los denominamos exactamente como ODS, pero que claramente están enmarcados en estos 17 grandes objetivos. Si a ustedes les parece, yo quiero compartir una presentación que me va a ayudar, que me va a organizar a contarles cuál es el trabajo que estamos haciendo desde SIGEN, desde un organismo de control, en el marco de la Agenda 2030. Bueno, perdón, bueno, como tenemos acá, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Incluye, bueno, estos 3 objetivos involucrados en los ODS, que son los sociales, ambientales y económicos. Como ya, bueno, todos sabemos, es de público conocimiento, el 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas suscribieron a esta Agenda 2030, y la Argentina instruyó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia, como órgano encargado de coordinar la adaptación al contexto local e implementar a nivel nacional la Agenda 2030 y realizan las metas e indicadores. Estos son los 17 ODS, que a mí me encanta tenerlos siempre a mano, mirarlos porque me organiza y la verdad que son muy representativos de nuestro trabajo. En el 2016, las metas priorizadas se organizaron en 6 áreas estratégicas. Sin embargo, nosotros en el 2020, en junio, el Consejo Nacional, como les comentaba, que es el órgano encargado, convocó a la conformación de la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento de los ODS, a fin de revisar las metas y establecimiento de metas intermedias y finales de los indicadores. Recordamos que en junio de 2020 ya estábamos atravesando el COVID, y la verdad que celebro que en esa oportunidad se incorporó un enfoque sólido. No fue en 6 áreas estratégicas como se tomaba anteriormente, sino que tuvo un enfoque sólido de estas estadísticas. Bueno, los objetivos de la comisión, como les decía, es realizar los indicadores, orientar la reconstrucción post-COVID, que es lo que se incorporó, bueno, habida cuenta de lo que estamos atravesando, profundizar la integración en estas 3 dimensiones, sociales, ambientales, económicas, cómo priorizar siempre a los más vulnerables, teniendo en cuenta el ODS número 1.
El proceso de adaptación en Argentina, bueno, durante el 2020 las metas y las circunstancias del país, como les decía antes, se reiteró la premisa de la inclusión de los 17 ODS bajo la consideración que ninguno de ellos es más importante que otro, debido a la indivisibilidad, integralidad y transversalidad de sus metas. Por eso que, a diferencia de lo que les comentaba, que en una primera instancia se había analizado, se presentaron los 17 ODS con 121 metas priorizadas, de las cuales 41 no figuraban hasta el 2019. Este resultado lo podemos observar en el informe publicado en junio de 2021 por el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Ahora, brevemente, dado el tiempo, les quiero comentar qué es lo que hace SIGEN para comprometerse como órgano público en la Agenda 2030. Tratamos de resumir en estas 10 actividades que yo, si les parece, les voy a pasar a comentar brevemente una a una. En primer lugar, bueno, se firmó un convenio de marco de cooperación entre la SIGEN y el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que las tareas a realizar por SIGEN son la de llevar adelante el diseño de las herramientas de control de indicadores establecidos para el seguimiento del nivel de cumplimiento de metas, incorporar en los planes anuales de auditoría interna la implementación de herramientas de control de estos indicadores y evaluar los mecanismos para extender a la red federal de control público. Acá me quiero detener dos pequeñas cosas. La SIGEN es el órgano rector de control interno, quien ejerce sus competencias no solamente por la SIGEN, sino está compuesta también por las unidades de auditoría interna que integran, que están en todos los ministerios, organismos y empresas del Estado. Eso nos permite tener una presencia constante en todo lo que es el sector público. Y en el tercer punto, que dice evaluar los mecanismos para extender a la red federal, bueno, ahora lo vamos a ver en otra filmina, es una red que está compuesta, bueno, está presidida por la SIGEN, integrada por los organismos de control interno y externo de todas las provincias, que se creó hace ya muchos años, en la otra crisis que tuvimos en Argentina, para controlar específicamente lo que eran planes sociales y programas sociales desarrollados por el gobierno nacional. Bueno, el segundo punto es la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, que una decisión administrativa del jefe de gabinete, recientemente en julio del 21, creó la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia. Esto está relacionado directamente con el ODS 17, y esta mesa está compuesta e integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, la Oficina Anticorrupción y la SIGEN. Es un ámbito de coordinación y articulación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Por otra parte, la primera resolución conjunta de esa mesa aprobó la realización de la primera encuesta nacional de integridad de todo el sector público, cuyo objetivo es relevar el grado de desarrollo e implementación de políticas de integridad y transparencia en todo el sector público. Este relevamiento es llevado a cabo por SIGEN, porque, como les decía, nosotros tenemos presencia en todo el sector público, eso nos permite poder realizar este tipo de trabajos, y tiene por objetivo analizar la situación de políticas de integridad para prevenir riesgos y fortalecer las capacidades. Estos tipos de trabajos no son ranking, no es para ver cuál está mejor, cuál está peor, sino simplemente para tener un estado de situación y en función de eso desarrollar programas y planes a medida de cada organismo. Bueno, por otra parte, y para mí muy importante, el año pasado en SIGEN creamos un observatorio de políticas de género, en el ámbito de la SIGEN, que con el fin de coayudar al control de la gestión de gobierno en el fortalecimiento de la implementación de políticas en materia de perspectiva e igualdad de género y oportunidades. Este observatorio releva, investiga y genera información vinculada al cumplimiento de estas políticas, y está integrado también por funcionarios del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En ese marco, bueno, vale decir que hicimos distintas sensibilizaciones, capacitaciones, relevamientos específicos sobre este tema. Jornadas, sensibilización, encuentros, simposios. Nosotros tenemos un instituto superior de control de gestión pública que realiza la capacitación, y se hicieron diversas jornadas relacionadas a las ODS, que aquí las menciono. Bueno, la jornada de sensibilización sobre Agenda 2030, una especialización en auditoría gubernamental que tiene dentro de sus materias el análisis de los ODS. Hacemos también cursos sobre tarifas, que es el ODS 17, especialización en derecho ambiental, bueno, que son muchos de los ODS que ahí están, el 7, el 13,
Digo, la verdad que es una tarea muy interesante que lleva a cabo con los temas de la Agenda 2030. Bueno, acá también participamos en distintos simposios relacionados a lo que es el ODS, la reunión REOXI. Y ahora en septiembre, nosotros desde CIGEN estamos organizando un encuentro sobre la gestión del agua, directamente relacionado con el ODS. ¿Qué pasa? En Argentina hay distintos organismos que se ocupan de la gestión del agua, y nos pareció interesante convocarlos para que nos cuenten, para ver cómo podemos hacer nosotros un mejor control, cuál es la responsabilidad de cada uno de estos organismos, que es una empresa es la que hace las obras, bueno, otro el que regula, otro obras hídricas. Bueno, ahí están nombrados todos los organismos involucrados. Acá esto es una tarea muy interesante e inédita que comenzamos a hacer este año, que es la reunión de trabajo con la red de intercambio técnico con la economía popular, directamente relacionado con el ODS número 1. Y el objetivo de la reunión que tuvimos de CIGEN, que ellos se acercaron para pedirnos que nosotros seamos como que intercedamos entre lo que sucede en los ministerios y nosotros como órgano de control, para coordinar e intercambiar acciones y propuestas tendientes a agilizar los procesos administrativos de los fondos destinados a los programas sociales. ¿Qué pasa? Hay distintos ministerios que están encargados de desarrollar programas sociales, y a veces tienen distintas dificultades por la burocracia propia que tiene el Estado, porque las rendiciones de cuentas son difíciles de gestionar, y lo que, bueno, como acá dice, perdón, anterior, lo que hicimos fue conformar una mesa de trabajo con la RITEP y los distintos funcionarios de estos ministerios, para ver de qué manera podemos facilitar, siempre por supuesto, teniendo en cuenta que la transparencia es el principal objetivo, pero cómo podemos agilizar para que los programas sociales se cumplan y lleguen a su objetivo. Los lineamientos de los planes de las unidades de auditoría interna, que como les decimos, la Sindicatura General es quien designa a los auditores internos y aprueba los planes de trabajo, incorporaron acciones y programas que contemplan la verificación del cumplimiento de los ODS, especialmente relacionados con integridad y lucha contra la corrupción, género, igualdad de oportunidades y de ambiente. El instructivo de trabajo son de cumplimiento obligatorio para las unidades de auditoría interna, son cuestionarios uniformes para todas estas unidades de auditoría interna y cuyas respuestas tienen por objetivo conocer un estado de situación sobre los temas específicos para efectuar estos diagnósticos iniciales. En ese marco se han hecho distintos instructivos de trabajo en estos últimos años, relacionados con los ODS, bueno, de balances sociales y memorias sociales de los organismos y empresas del Estado. Otro objetivo de verificar las buenas prácticas ambientales, del plan de igualdad, cuál es el plan de igualdad de oportunidades y derechos existente en los distintos organismos. Verificamos si se cumple con el cupo laboral. Verificamos también que se haya realizado la capacitación a funcionarios sobre violencia de género, que eso está impuesto en la ley Micaela. Y lo que, bueno, esto fue hoy, hace un ratito, que recién les comentaba el síndico, que es el instructivo de trabajo ambiental, que es lo que estamos acá generando, es un índice de seguimiento y sostenibilidad en conjunto con el Ministerio de Ambiente, que se va a llevar en 4 etapas, estamos comenzando la primera, que es el relevamiento y conformación de la línea de base. Este también es algo inédito para CIGEN, que había tenido ciertos acercamientos a relevamientos ambientales, pero ninguno en el marco es algo más estratégico y que tiene un fin y que vamos a trabajarlo con el Ministerio de Ambiente. La Red Federal, como les comentaba anteriormente, que es una asociación participativa que controla en todo el país el desempeño de los programas sociales, siempre, bueno, claramente desde su creación, ha llevado a cabo en sus planes de trabajo temas relacionados a todos los ODS, comedores escolares, tarjetas alimentarias, incluir salud, bosques nativos, ciudades sustentables, y esto nos posibilita también de conocer el estado de situación de lo que es todo el país. Todos sabemos, bueno, la extensión del país es muy grande, muchas cosas pasan en la ciudad y no tomamos conciencia y conocimiento de lo que sucede alejado de la capital federal, como llamamos, y esto nos permite estar más cerca. Y además que, bueno, algo que nos dejó quizás no tan malo esta pandemia, el Zoom, que nos juntamos cada 2 o 3 semanas con todos los tribunales de cuenta de las provincias, desde que marzo, abril del año pasado hasta la fecha,
y eso nos hace tener un contacto más estrecho con las provincias y conocer el estado de situación. Bueno, otro ámbito de control relacionado en este caso con el ODS número 7, es que por el decreto de fines del año pasado, se encomendó a la SIGEN controlar el proceso de renegociación tarifaria de gas y energía eléctrica, porque de la manera en que estaban negociados hasta ese momento, eso generaba unas sumas, unos aumentos importantísimos, entonces el gobierno tomó la decisión de renegociar las tarifas, y bueno, nos pidieron a nosotros que nos involucremos en ese proceso desde siempre del ámbito del control. Bueno, aquí algunas conclusiones del trabajo que nosotros venimos haciendo. La implementación de la Agenda 2030 es una obligación moral y legal de todos los gobiernos. Argentina, los diversos equipos técnicos realizaron un profundo análisis de estas 169 metas internacionales. Actualmente, del último trabajo que yo les decía, están los 17 ODS, 169 metas y 200 indicadores ya construidos. La disponibilidad de datos confiables, accesibles, abiertos, oportunos y desglosados es vital, como recién nos comentaban también, es vital para la toma de decisiones en pos de cumplir con las metas previstas en el 2030, y proveer de herramientas de control interno aplicadas a los ODS es fundamental para asegurar que el diseño, implementación y monitoreo de los mismos sea adecuado. Nosotros siempre utilizamos una frase que nos gusta, que es jerarquizar el control para fortalecer el Estado. Creemos que es así, nuestro rol es fundamental para la toma de decisiones, porque necesitan un estado de situación, si hay algo que está mal, nosotros lo mencionamos, y esa es la manera que tienen las autoridades, los que gestionan, en tomar decisiones. Agradecerles, y acá destacar que, bueno, yo marqué como en un color un poquito más fuerte el ODS número 10, porque la verdad que creo que en ese ODS se involucra a todos los demás, que la reducción de las desigualdades es fundamental, las desigualdades de todo tipo, por motivos de género, económicos, raciales, religiosos, creo que ese es nuestro piso. Eso, a partir de allí podemos tomar compromisos, sociedades más justas y avanzar en todos los otros temas involucrados. Pero me parece que es fundamental tener en cuenta este ODS número 10 de reducción de las desigualdades. A ver, perdón, ¿puedo dejar de compartir? Y por último también que quería comentarles algo que noté, que me parece que es importante tener en cuenta, que no sé si dentro de los indicadores de los ODS, debiéramos pensar también en que sería una meta, no sé, un indicador, el acceso a la tecnología, ¿no? Cómo nos dimos cuenta que aquellos, sobre todo en la pandemia, que no tienen acceso a internet, que no tienen dispositivos, chicos que han quedado sin poder ir a clases, aunque sea virtuales, y eso los aleja más y eso nos genera mayores desigualdades. Nada, agradecerles a todos, muchísimas gracias por esta convocatoria, por dejarnos compartir nuestro trabajo, y porque siempre son importantes estos espacios para reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y ahora le damos la palabra a Jesús Rodríguez. Jesús. Muchas gracias, Miriam. En primer lugar, reconocer la buena disposición tanto del PNUD como de la Sindicatura General de la Nación al aceptar la invitación a participar de esta actividad, y también agradecer de manera expresa la presencia de Claudio Tomasi, de Carlos Montero y de Irma Miranda en nuestro encuentro de hoy. A mí me gustaría hacer unos comentarios muy breves en relación a los ODS como este desafío global, como fue planteado por Claudio Tomasi, y luego hacer algunas consideraciones de nuestro trabajo en la GN en relación a este tema. Esta Agenda 2030 de la cual estamos hablando, es obvio que tiene un telón de fondo, esta novedad, como decía Claudio Tomasi, de un objetivo común y compartido por 193 estados. Y esa novedad es la consecuencia de que se está dando cuenta de tres dinámicas que han caracterizado en las últimas décadas a los asuntos globales. La primera es la globalización económica, en el sentido de concebir la globalización como esa integración creciente de los mercados,
aun cuando todos sabemos que esa globalización tiene una dimensión, la financiera, que carece de reglas, y ese es un problema. La otra dimensión global que ha permitido este objetivo global que significa la Agenda 2030 es la democratización. Pensemos solamente que hacia finales de la Segunda Guerra Mundial solo había 12 democracias en el mundo. Y hoy hay más de 100 países que concentran más del 50% de la población global y que viven en gobiernos democráticos. También sabemos que esa situación de democracia creciente está matizada porque son pocas las democracias plenas que en el mundo rigen hoy, y más aún que hay una suerte de proclividad a una regresión democrática en estas horas, y ese es un motivo de severa preocupación. Y la tercera dimensión es que esa globalización y esa democratización ha permitido reducir sensiblemente la pobreza en el mundo. Hace 40 o 50 años, casi la mitad de la población mundial vivía bajo la línea de pobreza. Y a partir de estos avances que hemos conseguido, hoy alrededor de esa pobreza se ha reducido a cerca del 10% de la población mundial, que no es para nada poco. Estamos hablando de 700 millones de personas, pero hay un proceso de reducción de la pobreza. Pero siempre hay un pero, como lo señalamos en la globalización y también en la democratización. Aquí el pero es la desigualdad. Está clarísimo que este es un problema serio del mundo. Hay estimaciones que indican que 60 personas concentran aproximadamente la riqueza de la mitad de la población mundial. Jesús está muteado. Ahora bien, estos objetivos del desarrollo sostenible, la agenda global, que fueron suscritos por casi 200 estados en el año 2015, se vieron afectados por la pandemia. Señalaba Claudio Tommasini el indicador del desarrollo humano, que es lo que es el cuerpo que nos permite mirar cómo evoluciona la humanidad, y que tiene 30 años, del 90 creo que es. Bueno, la verdad es que es la primera vez en 30 años que vamos a verificar un retroceso en el índice de desarrollo humano a escala global. Estamos afrontando lo que sin duda es la peor crisis del siglo, y nuestra región de América Latina es el epicentro de esta situación. Desde el primer caso que vivimos, que fue en febrero del año pasado, hoy nuestra región, que tiene menos del 10% de la población, concentra entre el 25 y el 30% de los casos verificados en el mundo y de los fallecidos que tenemos que lamentar. Es también nuestra región de América Latina la que más ha visto caer el nivel de actividad económica, tal que podemos decir que estamos frente a otra década perdida en materia económica y social. Y en un punto, como señalaba también Tomás al inicio, tenemos que tener presente que nuestra región de América Latina, para decirlo con esta palabra que los que no somos médicos hemos aprendido en estas horas, nuestra región de América Latina tiene comorbilidades: la desigualdad, la violencia y la concentración del poder. Dicho esto, me gustaría hacer unos comentarios en relación a los ODS y la Argentina. Es un caso curioso de algo que no abunda en nuestro país.
que es el compromiso continuado más allá de una administración sobre un objetivo. Esto fue suscrito en el año 2015 en la presidencia de la doctora Fernández de Kirchner. Tuvo un impulso decisivo en la presidencia del ingeniero Macri y forma parte de las prioridades en la presidencia del doctor Alberto Fernández. Es para la Argentina una noticia relevante que, por ejemplo, en junio del año pasado, en el segundo informe voluntario al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se expresara el máximo respeto por los compromisos asumidos en las administraciones anteriores. Y en este plano, esta reformulación de las metas priorizadas con complementación de los indicadores de seguimiento que fue citado por Irma Miranda constituye un punto relevante. Déjenme también decir que estamos orgullosos que en este informe del Consejo Nacional de Políticas Sociales se reconozcan las buenas prácticas que la Auditoría General de la Nación ha llevado adelante en términos de los ODS. Es para nosotros muy importante ese reconocimiento, porque trabajamos mucho en este tema. No solo está en nuestro plan estratégico institucional desde el año 18, que incorporamos como objetivo contribuir a la implementación, cumplimiento y control de los ODS, sino que también se reconoce que nosotros también hemos decidido ya hace 3 años, que todos los años íbamos a llevar adelante auditorías específicas sobre ODS. Hemos llevado adelante un plan de capacitación para nuestros recursos humanos, donde más del 40% del personal de la auditoría tomó cursos de actualización de manera virtual sobre los ODS. Nuestra página incluye un micrositio sobre ODS. Estamos desarrollando una base de datos de hallazgos y recomendaciones sobre informes de ODS. Y en consecuencia, ese punto habla de nuestra voluntad de comprometernos en la cuestión. Llevamos adelante auditorías coordinadas bajo la conducción de la OLACEF, muy importantes. Déjeme decirle que algunas de ellas han mostrado algo que también fue citado aquí. Esto es los problemas que los estados tienen de América Latina para afrontar estos desafíos. Fue señalado en un informe de una auditoría coordinada, donde la auditoría participó y 11 países fueron analizados, que constituye un problema la ausencia de un horizonte temporal de largo plazo en la formulación de las políticas. Otro hallazgo fue identificar las debilidades en las capacidades estadísticas en nuestros países y las debilidades en la disponibilidad de datos, como fue planteado por Claudio Tomasi. Y también esa auditoría mostró que una debilidad es la fragmentación del sector público y la existencia de sistemas no integrados, así como políticas públicas sectoriales que se contradicen entre sí. Nuestro último colegio de auditores tomó la decisión de incorporarse también a una auditoría coordinada, donde tiene el propósito de analizar la rendición de cuentas de la ejecución de los fondos públicos del COVID asignados con motivo del COVID. Y esto lo vamos a llevar adelante de manera coordinada con otros países. Quiero ir terminando llamando la atención de cómo asumimos este compromiso a la luz del objetivo 16. Aquel que llama la atención sobre las instituciones y su papel en la consecución y el objetivo del progreso.
Nosotros somos una institución que asiste técnicamente al Congreso de la Nación, que forma parte de su trabajo proveer de información seria, confiable e independiente para los trabajos del Congreso en el control del Poder Ejecutivo y en la rendición de cuentas. Pero concebimos la dimensión institucional como una condición decisiva, como una causalidad, como una relación de causa y efecto entre instituciones sólidas, fuertes, consistentes y densas como causa del progreso social. En ese sentido, creemos que la densidad institucional es una causa más relevante aún que la propia dotación de recursos naturales para conseguir los objetivos del progreso social. Y en ese sentido, entonces, nuestro trabajo de rendición de cuentas y de contribución a ese propósito con el Congreso de la Nación, creemos que es nuestra manera de contribuir a que estos objetivos de desarrollo sostenible que nacieron en el año 2015 pueda ser un objetivo internalizado para toda la sociedad argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Si bien ya estamos más o menos en el horario, me parece que vale la pena extendernos un poquito y plantear algunas preguntas, dada la calidad de los expositores que nos acompañan. Así que tengo algunas como para realizar. ¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el cumplimiento de los ODS? Esta es una pregunta que podría hacerse a los tres panelistas, ¿no? ¿Quiere alguno empezar? Bueno, de repente voy a romper el hielo. El rol de la sociedad civil, medio lo mencioné en mi intervención, es un rol clave, así como el rol también del sector privado. En el caso de la sociedad civil, yo creo que, bueno, de diferentes ángulos. Uno, de un ángulo de veeduría, justamente un ángulo también de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de pedir, claramente es un rol importante. Pero también un rol proactivo de la sociedad civil es importante, porque eso es justamente uno de los cambios radicales comparado con los objetivos de desarrollo del milenio, el compromiso, realmente la formulación de la misma agenda del ODS no fue una formulación hecha, digamos, en un escritorio, fue fruto de más de 3 años de consultas, de trabajo con diferentes actores a nivel mundial, o sea, no solamente con gobierno. Eso se cristalizó en un acuerdo intergubernamental entre 193 países. Sin embargo, la formulación, la gestación de esta agenda va mucho más allá de un acuerdo intergubernamental, donde la sociedad civil estuvo representada. Y entonces también el compromiso de la sociedad civil tiene que ser el de acompañar, el de concientizar también a la ciudadanía. Mencioné también el tema del cambio de comportamiento. Cambio de comportamiento es un elemento clave si queremos llegar a acercarnos a los ODS, no digo en el 2030, sino en el 2050 o en el 2070, porque mucho de esto pasa justamente por un cambio de actitudes. Como bien decía Jesús Rodríguez, eso pasa por la institucionalidad. Queda claro, es fundamental. Instituciones fuertes, sólidas, son claves. Pero igualmente es clave un cambio de actitud por parte de todos y todas nosotros, de la ciudadanía. Y en ese sentido, el trabajo de la sociedad civil definitivamente puede también jugar un papel importante. Sí, voy a agregar algo, digo, de nuestra relación con la sociedad civil, en un caso particular que votó recién la doctora Miranda, que es la relación que hemos establecido con los movimientos sociales de la economía popular. Entre ellos está acá, está todas estas organizaciones, donde nos convertimos como un nexo entre la sociedad civil reclamante de sus necesidades para resolver sus problemas y el Estado que debe apurar los tiempos y las formas para resolver los problemas. ¿Cómo eliminamos demoras, desgano, a veces
sin ver lo que le pasa a los movimientos sociales de los reclamos que realizan. Nos parece que la tarea que hemos encarado, que venimos haciendo de unas reuniones de esta mesa, 6 ministerios con unas 10 organizaciones, intentando ver cómo podemos, desde un organismo como SIGEN, resolver problemas de la sociedad. Y que las políticas, los programas sociales que tiene el Estado lleguen lo más rápido posible a los más vulnerados. Entonces, me parece que esta tarea la debemos ver cómo la ampliamos y la acompañamos con otras actividades, con otros sectores de la sociedad, y que sirve para atender el reclamo y buscar la solución y ver cómo aparece el rol del Estado colaborando en esto. Me parece que nosotros tenemos que estar atentos, estamos atentos a estos temas como para avanzar sobre ello. Gracias. Jesús. Muy brevemente, la auditoría tiene una misión constitucional que es de contribuir con sus informes independientes y objetivos al trabajo del Congreso para que pueda llevar adelante el control del poder administrador, para ser eficaz en la rendición de cuentas. Pero es una rendición de cuentas horizontal, entre los poderes. Nosotros creemos que hay que hacer más rica esa discusión y creemos en la rendición de cuentas también vertical, donde las instituciones y los funcionarios rinden cuentas de sus actos a los ciudadanos. Y es en esa dimensión donde las organizaciones de la sociedad civil, en sociedades pujantes, vibrantes, diversas y conflictivas, tienen un papel decisivo. Por eso es que desde el AGN tenemos un programa de relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en la definición de nuestro plan de acción, de nuestro programa de auditoría, sugiriendo temas, involucrándose en el desarrollo de la planificación de la auditoría, y ese programa ha sido exitoso, tiene muchos años, y en este año hemos trabajado y tenemos para la definición de nuestro plan de acción del año 2022 más de 25 organizaciones de la sociedad civil que han presentado cerca de 60 proyectos de auditoría sobre temas que les interesan. Por supuesto, vamos a tomar solo unos pocos de ellos, pero vamos a hacerlo porque forma parte del ADN de nuestra manera de concebir el control y la rendición de cuentas, no solo horizontal, sino también vertical. Muchas gracias. Voy a formular una pregunta para tanto Jesús o Carlos Montero, para después terminar con una pregunta para Claudio y ya ir cerrando el espacio para no demorarnos tanto. ¿Qué acciones de fiscalización hay en Argentina respecto al hambre y la pobreza? Bueno, forma parte en términos de lo que estábamos conversando de los ODS, hay algunos puntos fundamentales. De hecho, nosotros aquí en la auditoría tenemos en nuestro programa de acción la asistencia que con motivo de la pandemia y del COVID, desde la administración se diseñaron programas muy concretos, el IFE y el ATP, y esos programas que significó un esfuerzo muy grande de la administración para atender la emergencia, tanto a personas como a empresas, forma parte del plan de auditoría de nuestra casa, que está en este año en marcha y que estamos esperando que se lleve adelante y tengamos resultados lo antes posible. Gracias, Jesús. De SIGEN, obviamente, nuestros planes de auditoría incluyen un aspecto particular y especial sobre el Ministerio de Desarrollo Social y todos aquellos ministerios que tienen la tarea de luchar contra el hambre. Y esto lo venimos desarrollando activamente, como dice Jesús, los ATP, los IFE, el esfuerzo que hemos hecho todos, el gobierno y todos nosotros,
para que esta pandemia nos afecte de menor medida, cuidando el trabajo, cuidando la salud. Digo, esto es tarea también de SIGEN, como todas las tareas. Y quiero decir algo que dijo Jesús y que me alegra mucho, es esta continuidad del 2015 hasta nuestros días, de cómo estos ODS nos permite a todos ponernos bajo un paraguas que por ahí avanza, cada uno de su lugar, cada uno con su visión política. No tenemos la misma visión política Jesús y nosotros, pero nos pareció muy interesante ratificar nuestra relación firmando un convenio recientemente, el convenio que en el marco de ese convenio deberíamos empezar a profundizar más la relación de cómo trabajamos sobre los ODS, tanto del control externo como del control interno, porque sobre estos temas no podemos tener diferencias. Avanzamos, estamos interesados, estamos preocupados que estos objetivos se vayan logrando, más allá de nuestras distintas posiciones políticas. Ambos pertenecemos al control y nos parece que es una tarea importantísima que debemos llevar a cabo. Por eso me alegro cuando Jesús recorrió desde el 2015 a nuestros días, que todos han hecho esfuerzo en alguna medida, con sus más, con sus menos, de avanzar sobre esto. Pero como organismos de control me parece que deberíamos, en este marco que hemos firmado recientemente, ver cómo planificamos tareas comunes que nos sirvan para que la sociedad esté enterada de cómo trabajamos sobre estos temas. Gracias. Claudio, me dicen, hemos visto que has estado en diferentes lugares del mundo representando al PNUD. ¿Qué labor hacen las representaciones en los diferentes países? Sí, brevemente. El PNUD está representado en los países con oficinas nacionales, ¿no? Conformadas en su larga y amplia mayoría por staff nacional justamente. El objetivo es aquello de apoyar a los países, gobiernos, sociedad civil, sector privado, justamente en la consecución en aquel país específico de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo hacemos nosotros desde un ángulo, como les decía anteriormente, del desarrollo humano sostenible, y entonces trabajamos en diferentes áreas que se comunican una con la otra. Trabajamos en el área de género, en el área de la gobernanza o de la gobernabilidad, en el área del desarrollo inclusivo, en el área de la sostenibilidad ambiental. Esos son los grandes ejes de trabajo, y eso se cristaliza a través de programas y proyectos e iniciativas en alianza con diferentes socios, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, tanto nacionales, locales como internacionales. Así es como funcionamos, y obviamente además de tener un brazo operativo de trabajo, de acompañamiento, o sea, tener la mano, digamos, en la masa en términos de hacer, obviamente tenemos un rol también de abogacía, ¿no? Y de procurar conectar los países uno con el otro en aras de fomentar la innovación y compartir las buenas prácticas. Ya que tengo el uso de la palabra y ese lujo, quisiera también subrayar algo que Jesús Rodríguez mencionó y luego se retomó posteriormente, y que es muy poderoso, una idea muy fuerte, una idea fuerza realmente, que es los ODS como herramientas, además de que como objetivos, como herramientas para poder tener un horizonte temporal de mediano, ni hablo de largo plazo, porque 10 años es mediano plazo, dejemos largo plazo de lado, pero de mediano plazo, una herramienta para ponerse de acuerdo realmente, para respetar una serie de objetivos que conjuntamente, institucionalmente, a nivel de Estado se han tomado. Y esa es muy buena noticia, obviamente, el caso de Argentina y de otros países también que están respetando esa lógica. Y yendo un pasito más allá, yo creo que eso puede ser una herramienta importante para establecer o llegar a nuevos pactos sociales en los países donde se necesitan aquellos pactos sociales. Y el COVID
nosotros estamos haciendo un análisis como PNUD regionalmente y está en el último informe de desarrollo humano también, efectivamente ha puesto en evidencia la necesidad de retrabajar una serie de pactos sociales en varios países. Y los ODS proveen de hecho una herramienta importante de continuidad y de narrativa común alrededor de la cual se pueden sentar las instituciones y la ciudadanía para justamente llegar a la definición de nuevos pactos sociales que realmente urgen si queremos darle una vuelta digamos, a la proyección y a la dirección de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y los datos efectivamente hablan claros en ese sentido. Y muchas gracias, quiero aprovechar también para agradecerle otra vez realmente, es un honor, un placer para nosotros estar de invitados acá, escuchar lo que se está haciendo por parte mancomunada de los dos organismos de control del Estado en Argentina y que realmente es relevante y estamos a disposición en explorar colaboraciones tanto nacionalmente como en exportar esto y ponerlo en función también de países que no han llegado a este nivel de, digamos, involucramiento tan decidido de los organismos de control en los ODS, que sí es clave, sí es fundamental. Así que muchas gracias otra vez. Bueno, aclaro que en el chat hay muchísimas felicitaciones a los expositores por su calidad en las exposiciones, por todo lo que aportaron, y quisiera quedarme solo con algo que por un lado trajo Jesús, que habló de la crisis que tiene nuestra región, ¿no? Es la que más sufrió esta crisis. Por otro lado, Claudio nos trajo esto de obligarnos a mirarnos y a plantear estrategias a futuro, en donde el rol de la fiscalización tiene que ser para tener una política coherente, y al mismo tiempo, desde la CIGEN nos traen esta frase, la doctora Miranda, de jerarquizar el control para fortalecer el Estado. Agradezco a cada uno de los expositores y quiero recordarles que en el marco de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza estaremos también haciendo un encuentro el jueves 26 en un conversatorio en el ciclo denominado Mano a Mano por la Gobernanza, que lleva adelante el licenciado Jesús Rodríguez en su carácter de presidente de esta comisión. Obvio que quedan todos invitados y muchísimas gracias a todos por su presencia, por haberse quedado un ratito más de lo originariamente pactado. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.